¿Listo, mi profe? Se escucha un ruido, profe, no sé si escuchamos todos, pero sí, ya inició grabación. Ok. No sé, permítame, yo reviso. Bien, mi profe. Listo, sí, señora. Listo. Ok, muy bien. Bueno, muy buenas noches para todos, estudiantes de nuestro curso Pensamiento Lógico y Matemático. Bienvenidos a este encuentro pedagógico de CIPAS de curso. No olvidar que hoy tenemos nuestra tercera, bueno, ya en este caso no sería nuestra tercera sección, sino nuestra primera sección de nuestra unidad número 3, ¿cierto? Donde vamos a desarrollar hoy o vamos a explicar el desarrollo de ejercicio número 1 y ejercicio número 2, cuantificadores y proposiciones categóricas, para dejar claro un poco más sobre aquellas inquietudes, dudas que tengan sobre el desarrollo de estos dos ejercicios. Recordarles a ustedes, como siempre, que nuestro encuentro está a cargo de la docente, de la tutora Angélica Antía, quien está acompañándonos en nuestro chat, y quien les habla, Nini Joana Vargas. Así que bienvenidos a esta nueva sección de CIPAS de curso. Bueno, primero que todo queremos dejar claro algunas generalidades que tenemos para la entrega de nuestra actividad. Recordarles, estudiantes, que nuestra actividad se desarrolla en ese segundo entorno de aprendizaje que tenemos, esos entornos que tenemos en nuestro segundo, que es el entorno de aprendizaje. Ahí es donde ustedes van a encontrar toda la información pertinente y necesaria para el desarrollo de nuestra tarea 3. Está la guía de actividades en la carpeta que está denominada Guía de Actividades y Rúbrica de Evaluación, obviamente en nuestra unidad 3, donde van a encontrar todos aquellos insumos anexos para el desarrollo de los ejercicios, ¿cierto? A presentar cada uno de ellos, donde van a encontrar también esos anexos, donde van a encontrar ejemplos, ¿cierto? Para poder guiarse para el desarrollo de los ejercicios. También van a encontrar el formato donde ustedes pueden ir desarrollando su actividad. Entonces, muy importante ustedes desplegar esta carpeta donde van a encontrar todos los insumos necesarios. De igual manera, en la parte de abajo van a encontrar lo que es el foro de discusión, de donde ustedes tienen que hacer su participación pertinente indicada en nuestro anexo y en nuestra guía de actividades. Recordarles a ustedes que nuestra tarea se habilitó desde el 22 de abril y cierra el 15 de mayo. Es decir, que ya tenemos solamente 13 días para el desarrollo de nuestra tarea 3 y participación pertinente en nuestro foro. Recordarles a ustedes que siempre 3 días antes del cierre de nuestra actividad, que se cierra siempre un domingo, es decir, que hasta el día jueves, todo participación de ustedes, aporte dejado en el foro, será realimentado oportunamente por su docente. Lógicamente, si ustedes hacen la participación ese día jueves, pues por favor, tener paciencia, porque hasta el día sábado estaremos revisando todos esos aportes enviados hasta dicha entrega. ¿Listo? Entonces, por favor, no olvidar que esa participación es muy oportuna también y que es muy importante porque son 10 puntos del total de los 100 puntos de nuestra actividad. Nuestra actividad número 3 solamente equivale a 100 puntos, teniendo en cuenta que la actividad tarea 1 eran 125, nuestra tarea 2 también, y ya en esa tarea 3 solamente equivale a 100 puntos de esos 500 puntos de total del curso. Y 10 de ellos, pues parte importante, son de la participación. Recordarles a ustedes que siempre le piden a ustedes hacer una participación de 4 aportes en nuestro foro de actividades, en este caso de nuestra unidad número 3, tarea 3. Recordarles a ustedes la participación inicial, que ya a esta fecha deben de estar haber elegido su literal. Recordarles a ustedes que son participantes en cada curso, son 5, por ende hay 5 letras al escoger. ¿Sí? Letra A, letra B, letra C, letra D y letra E. Recordarles que no debe haber coincidencia en letra. No debe haber coincidencia en letra con estudiantes. Ya encontramos en foros que tenemos, ejemplo, Pepito Pérez el día lunes participó y escogió la letra A, pero llegó
Juanita Pérez y volvió otra vez a elegir el día de ayer, ¿cierto? Miércoles eligió letra A, no se puede, entonces ya nos toca que Juanita Pérez cambie, que lea muy bien, revise el foro, esa participación de sus compañeros para no repetir el literal. Bien, porque de esa manera, pues nuestra guía nos dice muy claramente que no podemos recibir aquellos aportes, tiene que cambiar para poder hacer su entrega final también de su tarea. Entonces, recomendaciones y generalidades muy importantes. 13 días para nuestra entrega final de nuestra tarea, cierre total de tarea 3. Bueno, recordarles también que luego de hacer esa participación en ese entorno de aprendizaje, recordar que siempre tenemos que entregar un producto final, que es la recopilación de esos 4 ejercicios, y en este caso, pues que tenemos un ejercicio adicional, que es un ejercicio complementario, una asistencia a un evento de nuestra Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingenierías. Entonces, leer muy bien, ¿sí? Todas las condiciones que tenemos para la entrega por este entorno de evaluación. Recordar que es un único documento, ya sea en formato Word o en formato PDF, el cual debe tener también un nombramiento, ¿cierto? Tiene que tener ese archivo. De igual manera, como siempre le hemos solicitado de tarea número 1, que es el nombre del grupo, ¿cierto? El número de la tarea y el nombre y apellido del estudiante. Como siempre dejamos un ejemplo y aquí lo tenemos. ¿Qué debe contener ese archivo, ese único documento a entregar en ese entorno de evaluación? Pues debe contener, como siempre, la portada, introducción al trabajo que va a entregar, ¿cierto? De la temática con la que estamos trabajando, esos objetivos, alcanzar el desarrollo de los 4 ejercicios, más ahora tenemos, antes teníamos en tarea 1 y tarea 2, que era un enlace de video de explicación de algún ejercicio, en este caso no estudiantes, tenemos es un ejercicio complementario, así se llama, ejercicio complementario, que es la asistencia a un evento, ¿sí? Eso lo hablaremos más adelante también. También debe llevar sus conclusiones y esas referencias bibliográficas teniendo en cuenta nuestra normatividad APA. Recordarles a ustedes que, como siempre, tenemos nuestras entregas de tarea en forma individual, es decir, que no tenemos que esperar que mi compañero participe, no hay que esperar que mi compañero seleccione la letra, no, es estas tareas de nuestro curso son individuales, así es que leer muy bien y hacer la pertinente participación y igualmente sus entregas según los ítems solicitados. Bueno, para aprobar deberán lograr una calificación superior o igual a 60 puntos, de 60 hacia arriba, estudiantes. Recuerden que esa tarea solamente tiene una ponderación de 100 puntos. Bueno, ahora sí, entrando en materia y para tener claro, ¿cierto? Para poder lograr con éxito pues, los objetivos propuestos en esta unidad, y más en nuestro ejercicio número 1, ¿cierto? Debemos de tener claro qué son los cuantificadores. Entonces, para tener algo así, una base, ¿cierto? Entonces, tomemos apuntes, tengamos muy en cuenta que son expresiones o frases que indican la cantidad de objetos a los que pertenece una declaración o en este caso una proposición, que ya sabemos qué son esas proposiciones, ¿no? Que lo hemos trabajado desde tarea 1. Entonces, ¿qué es un cuantificador? Es una expresión, ¿cierto? Son cantidades, son frases que nos indican la cantidad de objetos a los que vamos a referirnos en una proposición. Las expresiones se utilizan como cuantificador en suele ser, es decir, ¿cómo vamos nosotros a ver esas expresiones o esas frases, utilizarlas, ¿cierto? Como cuantificadores. Pues esas frases son todos, algunos, ninguno, no todos, solo uno, ¿sí? Esas son las expresiones o las frases que más vamos a encontrar y que vamos a utilizar como cuantificadores en nuestra tarea número 3. Entonces, aquí tenemos 2 ejemplos muy particulares. Aquí dice, todos los estudiantes aprueban la tarea 2, ¿cierto? Todos. Es decir, que nuestro cuantificador, ¿cierto? Esa expresión, esa frase que vamos a utilizar como cuantificador es todos. Estamos hablando de la cantidad de los estudiantes. Toda nuestra población de pensamiento lógico-matemático aprueban la tarea 2. Y en nuestro segundo ejemplo nos dice, algunos estudiantes asisten al CIPAS, algunos, es decir, que también nos está cuantificando, nos está indicando la cantidad, que son muy pocos, algunos de esa población total, ¿cierto?, que asisten a los CIPAS. Entonces, aquí podemos darnos de cuenta cómo nosotros, ¿cierto?,
Cuantificamos la cantidad que tenemos en una expresión o en este caso en nuestras proposiciones. Bien, eso es cuantificadores. Tener muy claros esas expresiones, ¿cierto? O frases para utilizarlas. Bien. Ahora tenemos esas clases de cuantificadores. ¿Cómo los vamos a encontrar esa clasificación y cómo lo vamos a representar, ¿cierto? Simbólicamente. En este caso, de nuestros cuantificadores, encontramos dos clases principales que son cuantificador universal, cuantificador existencial. En ese cuantificador existencial también se despliega ese cuantificador existencial único. Bueno, empezando por el cuantificador universal, lo podemos encontrar que su simbología es una A mayúscula, pero como podemos verla, ¿cierto? Está al contrario, está inversa, ¿cierto? ¿Y cómo la vamos a leer? Esta, así como está, nos vamos, ¿cierto? Se interpreta leyendo, dice, para todo, porque aquí dice cuantificador universal. Estamos hablando de todo, entonces diría para todo. Y en su expresión simbólica nos dice que para todo X, teniendo en cuenta que esa A, ¿cierto? Esa simbología nos dice para todo, X, ¿cierto? Pertenece a, ¿cierto? Se cumple para ese predicado X, ¿cierto? Entonces, para todo X que pertenece a, ya sea al conjunto A, al conjunto B o el que él tenga, se cumple para P de X, para ese predicado de X. ¿Sí? Es lo que nos quiere decir nosotros en esa parte simbólica. Siempre lo vamos a encontrar así. Entonces vamos a identificar que es un cuantificador universal y que al momento de nosotros leerlo nos va a decir que es para todo. Cuantificador existencial, ¿cierto? Nos quiere decir que podemos observar que su simbología es una E también. Mira, como podemos observar, está al contrario. Y nos dice que ese cuantificador existencial se lee, existe al menos un, ¿sí? Simbólicamente, a nosotros indicar, ¿cierto? Ese cuantificador existencial, que existe al menos un X, un elemento que pertenece a ese conjunto, ¿cierto? En A, ¿cierto? En ese conjunto, que cumple para ese predicado X, que cumple para P de X. Y cuando hablamos del cuantificador existencial único, nos indica a nosotros que ya tenemos, como decía anteriormente, que se clasifica con ese cuantificador existencial, pero tienen algo adicional, que es ese símbolo de admiración, ¿sí? Cuando quiere decir existe un único y no existen más, no existe, porque cuando decimos existe al menos unos, es decir, que hay alguna cantidad, pero cuando decimos existe un único, es decir, que solamente va a existir un elemento, un objeto, ¿sí? Algo que solamente pertenece a ese conjunto. En ese orden de ideas decimos que para la parte simbólica, ¿cierto? Al momento de nosotros representarla, nos dice que existe una única, ¿cierto? Porque tiene ese signo de admiración. X, ¿cierto? Elementos, estamos hablando nosotros de esa proposición que pertenece a donde cumple para P de X, para ese predicado de X, la acción que él va a hacer. Entonces, eso, teniendo en cuenta eso y esa simbología, es lo que se despliega todo para poder desarrollar nosotros nuestro ejercicio número 1, que es denominado cuantificadores. Bueno, ahorita vamos a hacer algo más identificando ese cuantificador cuando son universales, ¿cierto? Porque nos están indicando a nosotros aquí que en esa parte de la simbología significa que en este caso para todo X que pertenece a A, ¿cierto? Para todo X se cumple para P de X, lo que decían. Tenemos un ejemplo. Todas las gaviotas vuelan, ¿sí? Entonces esto significa que para todo X que pertenece, ¿cierto? A ese conjunto de gaviotas, ¿cierto? Se cumple para P de X, es decir, que sí, vuelan. Todas las gaviotas X, tal que X, vuelan. Eso es lo que nos quiere identificar nosotros en el momento de hacer esa expresión simbólica. También encontramos nosotros entre ese cuantificador universal afirmativo, que afirmamos, ¿cierto? Que todas las gaviotas vuelan, en este caso todas, no estamos generalizando que estamos indicando que son todas, pero también existe en ese cuantificador universal negativo, que también negamos, que significa que ningún, es decir, que estamos hablamos de todas, también hablamos de ningún, es decir, que todos, nada, ¿cierto? Ningún X en A cumple para P de X, o para todo, que es lo que nosotros identificamos como universal, X en A no se cumple esa acción. En ese caso, entonces podemos observar nosotros aquí nuestro ejemplo. Ningún gato vuela.
la expresión que tenemos nosotros, ¿cierto? Como cuantificador, aquí ninguna hace referencia al universal, porque estamos hablando que no hay nada, ¿cierto? Ningún gato vuela. Ya estamos rotundamente dando la certeza que ningún gato vuela. Entonces, eso simbólicamente significa que para todo X, ¿cierto? Que pertenece a ese conjunto, que pertenece a ese conjunto de gatos, pues no se cumple para el predicado, que es la acción que él va a hacer, vuela, que no vuela. ¿Sí? Tener en cuenta que esa negación siempre va a ir en el momento que vamos nosotros a indicar ese predicado, esa acción que está haciendo en esa parte, la proposición, que nos da la proposición. No hay que colocar la negación acá al principio, porque muchos han cometido ese error. Entonces, la aclaración es eso, no colocar esa negación en el momento que nosotros estamos identificando en ese caso, ¿cierto? Que estamos identificando el cuantificador, ¿cierto? Nosotros identificamos el cuantificador que nos dice universal. No hay que negarlo aquí al comienzo, hay que negar la acción que está haciendo, porque dice ningún, ya estamos diciendo que aquí eso no significa que, ¿cierto? Que es para todos o que ninguno, ¿cierto? En este caso negamos acá, entonces automáticamente ya estamos hablando que ningún gato pertenece o que ningún gato pues va a volar, ¿sí? Entonces todos los gatos, estamos indicando que todos los gatos X, tal que X, no vuelan, que es lo que estamos identificando aquí. Todos los gatos X que pertenecen, ¿cierto?, a ese conjunto, pues no vuelan, ¿sí? Entonces, para todo X que pertenece a X, no vuela. Entonces, claridad, la negación siempre va a ir en esta parte, ¿cierto? Y no al comienzo donde estamos denotando el cuantificador. ¿Listo? Para tenerlo claro en la parte que nosotros vamos a negar aquellas cuantificadores. Entonces, encontramos cuantificador universal, universal afirmativo y universal negativo. Bueno, como hablábamos de los cuantificadores, que también hay existencial, ¿cierto? También encontramos existencial afirmativo y existencial negativo. Entonces, en ese orden de ideas, al momento que nosotros vamos a indicar un ejemplo, ¿cierto? Algunos ingenieros son docentes, hay que tener la connotación que tenemos simbólicamente, que significa que existe al menos, ¿cierto? Que existe al menos, que es lo que nos indica a nosotros, está ahí al contrario, existe al menos un X, en este caso sería ingenieros, ¿cierto? Que pertenecen a ese conjunto que cumplen la acción que él va a hacer, que sería PDX. En este orden, entonces, algunos ingenieros son docentes. Entonces, significa que existe al menos un, ¿cierto?, ingeniero que pertenece, ¿cierto?, a ese conjunto de ingenieros, que X, ¿cierto?, que serían los ingenieros, es docente. ¿Listo? Al momento de identificar nosotros ese existencial negativo, vuelvo otra vez a repetir, pues lo que hacemos es negar la acción que va a hacer él. En este caso, decir que hay al menos, ¿cierto?, un X que pertenece, ¿cierto?, al conjunto A, pero que no cumple para P de X, para ese predicado o acción que le indica. Entonces, tenemos un ejemplo. Algunos médicos no son especialistas. Entonces, significa que al menos un X, ¿cierto?, al menos un X que pertenece, ¿cierto?, a ese conjunto de médicos, pues no, ¿cierto?, no son especialistas. Negamos acá en la acción, en lo que ellos son, los médicos no son especialistas. Ahí automáticamente ya estamos haciendo ese cuantificador existencial negativo. Y hablando del existencial único, que es el que tiene acompañado con ese signo de admiración, pues significa que existe un único, ¿no? Un único X que pertenece o que cumple para el P de X. Entonces, en este orden de ideas tenemos un ejemplo que dice, existe un único presidente de Colombia. Sí sabemos que en cada país pues solamente hay un presidente, en este caso estamos hablando de Colombia, entonces automáticamente al momento de hacer la expresión simbólica identificamos que existe un único, entonces va a ir el existencial, ¿cierto? Con su signo de admiración, donde nos dice que X pertenece a ese conjunto, que estamos hablando de presidente de Colombia, ¿cierto? Donde X es presidente, ¿sí? Eso es lo que tenemos nosotros en identificación, en esos cuantificadores, en esa parte simbólica que es lo que nos están pidiendo en ejercicio número 1. Tener muy claro la parte de sus negaciones y dónde las van a incluir al momento de construir ustedes esa simbología. Entonces vamos a ver inmediatamente pues un ejemplo, que es lo que nos están solicitando en ese ejercicio número 1, que nos dice, complete el argumento de tal forma sea verdadero. Ojo,
completarla de forma que sea verdadero, algo lógico que nos esté indicando ahí para poder colocar ese cuantificador y que nos dé una coherencia en esa proposición que vamos a formar, porque hay algunos que no tienen en cuenta eso y pues obviamente ahí se sale la connotación. Segundo, escribir el argumento en lenguaje simbólico. Y por último, identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial o cuantificador existencial único. Entonces, en ese orden de ideas, llevamos un ejemplo. Entonces, a partir de la pareja de argumentos incompletos que haya seleccionado, deberás desarrollar los siguientes síntesis. El primero que nos solicitan, completar el argumento de tal forma sea verdadero, estudiantes. Así es que, por favor, quiero escucharlos por ahí o en participando, indicando, nos pueden escribir en el chat, creo que también pueden activar el micrófono para que me digan, teniendo en cuenta que nuestras expresiones o frases a utilizar como cuantificadores, ¿cierto? En este momento que ya se indicó anteriormente son todos, algunos, ninguno, no todos o solo un. ¿Cuál me quedaría bien para completar en esa primera frase que tengo, en ese argumento que está incompleto y que tengo que completarlo con un cuantificador? Y me dice, personas no hablan francés. ¿Cómo nos queda mejor, Gerard? ¿Qué dice? Todos, personas o todas personas no hablan francés. ¿O será que nos va a quedar algunos o algunas personas no hablan francés? ¿O será que ningunas personas no hablan francés? ¿O no todos personas no hablan francés? ¿O solo personas no hablan francés? Hay que tener en cuenta también lo que es singular y plural, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en el que estamos ahí para completar y qué nos queda, algo que sea coherente y que sea verdadero. Entonces, ¿cuál sería el cuantificador que podemos colocar, estudiantes? Andrés Roberto nos menciona que algunas. Algunas. El pensamiento lógico matemático. Ustedes quedarían, algunas personas no hablan francés. ¿Quién más? Por acá también José Martín nos dice algunas. Luis Gabriel tiene el micrófono abierto. Luis Gabriel, ¿quieres participar? Bueno, entonces, identificando ese, pues si decimos todas o todos, personas, desde ahí ya tenemos incoherencia, no podemos completarla, ¿cierto? Con todos o todas. Algunas o algunas personas no hablan francés. Es más coherente y creeríamos que sí, son algunas personas no hablan francés. Ya tenemos, ¿cierto? Identificado uno de nuestros cuantificadores. En nuestra segunda, porque recuerden que nos van a dar a nosotros dos parejas de argumentos y en esa segunda pareja nos dice, las ranas son anfibias. ¿Cuáles serán? Todas las ranas son anfibias, algunas las ranas son anfibias, ninguno las ranas son anfibias, no todos o no todas las ranas son anfibias o solo las ranas son anfibias. ¿Qué nos quedaría? ¿Qué nos queda bien? ¿Que queda coherente? ¿Que sea verdadero? ¿Qué nos dicen, estudiantes? Todas. Todas, por allá están indicando. Muy bien, ¿cierto? Charit nos indica que todas, Luis Gabriel también, todas. Ok. Y Andrés Roberto está participando. Freddy también nos dice que todas. Muy bien, es decir que ya tenemos claro esos cuantificadores que podemos completar, ¿cierto? Y que ese argumento sea válido, ¿no? Entonces, todas las ranas son anfibios. De nuestra biología, pues lo sabemos que es verdadero y ahí hablamos de toda, de la generalidad. Luego nos dice que hay que definir la simbología del argumento. Entonces, aquí ya viene la connotación que identificamos que hablábamos de algunas, ¿cierto? ¿Qué cuantificador era? Pues era un cuantificador existencial. Y cuando hablamos de todo, pues hablamos de un cuantificador universal. Entonces, para esa primera pareja de argumentos, pues nos quedaría de la siguiente manera. Algunas, aquí nos está indicando a nosotros que algunas, ¿cierto? X, estamos hablando de quién de esas personas pertenecen a ese conjunto donde X no hablan francés. Mire donde tiene la negación, donde dice no habla francés, la acción que está haciendo esa persona, ¿sí? Entonces, esa es la parte simbólica donde tenemos que nosotros identificar muy bien para hacer esa construcción, teniendo en cuenta la simbología de cada uno de ellos. Luego nos dicen, todas las ranas son anfibias, todas, estamos hablando de un cuantificador, ¿cierto? Universal de todas. Entonces, automáticamente nuestra inversa nos dice que de X que pertenece a ese conjunto donde ¿quién es X? Pues X, ¿cierto? Estamos hablando de las ranas que son anfibias.
Ahí tenemos nuestra parte de la simbología. Ese no tiene negación porque no nos está indicando en ninguna parte que tenga negación. ¿Por qué es importante tener también claro eso? ¿Quién tiene negación en su predicado? ¿Quién sí? ¿Quién no? Porque nos dice identificar si corresponde a un cuantificador universal afirmativo, cuantificador universal negativo, cuantificador existencial o cuantificador existencial 1. Automáticamente yo debo revisar mi expresión simbólica, igualmente, ¿cierto? Teniendo en cuenta ese cuantificador y todo, pues entonces yo voy a mirar qué es existencial, ¿cierto? Ya sabíamos que era existencial, pero tenía, ¿cierto? Entonces automáticamente yo digo que es un cuantificador existencial, pero negativo. En nuestra segunda expresión simbólica, ¿cierto? En ese argumento que teníamos, decíamos que era algo, un cuantificador universal, ¿cierto? Porque es de todo, estamos hablando de todas las ranas, pero como no tiene negación, pues ya sé que es un cuantificador universal afirmativo. Y ese es el contexto que tengo que hacer, ¿cierto? Son los 3 ítems solicitados para el desarrollo del ejercicio número 1. ¿Bien? Es muy fácil, solamente hay que tener en cuenta es eso, en la parte de la simbología, que es donde más uno como que hay complejidad. De resto, solamente es tener muy claro nuestras frases, ¿cierto? Esas expresiones que vamos a utilizar como cuantificadores y que observemos y que miremos que sea, al momento de completarla, pues nos dé un argumento verdadero. Tenemos un segundo ejemplo, nos dice a partir de las parejas que ya nos dan, pues hay que completar. Entonces, dice, hombre habita en la tierra. ¿Qué cuantificador nos quedaría ahí? Nosotros al completar bien ese argumento, ¿será que todos hombres habitan en la tierra? Algunos hombres habitan en la tierra. Ningún hombre habita en la tierra. No todos hombres habitan en la tierra o solo un hombre habita en la tierra. ¿Cómo nos quedaría mejor ahí para identificar y que sea verdadera nuestro argumento? ¿Qué dicen, estudiantes? Buenas noches. Todos los hombres habitan en la tierra. Sí, todo puede ser, todo porque estamos hablando de algo universal. Muy bien, sí, señora, todo hombre habita la tierra, ¿cierto? Y para la siguiente pareja sería hombres viajan al espacio. Entonces, ¿ahí qué podríamos colocar para completar? ¿Cuál cuantificador nos queda? No soy buena con matemáticas. Y los trabajos me han ido excelente. Muy bien, felicitaciones. Bueno, entonces si tú a mí no me explicas tareas parecidas, me han Bueno, dicho entonces venir en este orden de ideas, entonces nuestra segunda pareja nos quedaría, algunos hombres viajan al espacio, ¿cierto? Porque todos no tenemos ese privilegio, ¿cierto? Para poder viajar al espacio. Entonces, automáticamente, y siendo algo coherente, pues podemos completar. Profe Angélica, ¿me colabora con el micrófono de la estudiante? Ya, profe. Entonces, gracias, muy amable. Algunos hombres viajan al espacio, entonces, porque no todos tenemos ese privilegio y nos quedaría muy bien nuestro cuantificador de algunos, ¿cierto? Ya hablamos de un cuantificador existencial y en todo, pues ya hablamos de un cuantificador universal. Hay que irlos identificando para que nos viene lo importante que es definir la simbología del argumento. Para todo, pues observamos que colocamos nuestro símbolo de cuantificador universal, donde nos dice que todo X pertenece a un, ¿cierto? A ese conjunto universal que estamos hablando aquí, que los hombres que habitan en la Tierra, donde X habita la Tierra. Y por último sería el existencial, ¿cierto? Que existe al menos un X que pertenece a ese conjunto que viaja al espacio. Nos dicen al finalizar, identificar, ¿cierto? Entonces, estudiantes, díganme, por favor, en esa expresión simbólica y en esa, cuando completamos nosotros el argumento, ¿qué nos hace referencia en ese primer argumento? ¿Será que es un cuantificador universal afirmativo, universal negativo, existencial o cuantificador existencial único? ¿Cómo sería entonces? ¿Cuál sería? ¿Cómo lo identificamos? Todo hombre habita la tierra. Entonces, ¿será que es un cuantificador universal afirmativo, un cuantificador universal negativo, un cuantificador existencial o un cuantificador existencial único? ¿Qué dicen? Luis Gabriel nos dice universal afirmativo. Bueno, Luis Manuel, sí es así, porque dice, todo hombre habita la tierra, ¿cierto? No tenemos negación, dice todo.
¿cierto? Entonces, cuantificador universal afirmativo. Muy bien. Luego nos dicen, algunos hombres viajan al espacio. ¿Será que a qué corresponde? ¿A qué hace referencia? A un cuantificador universal afirmativo, universal negativo o afirmativo, un cuantificador existencial, ¿sí? Afirmativo, negativo, o solamente un cuantificador existencial único. ¿A qué hace referencia, estudiantes? Luis Gabriel también nos comenta existencial afirmativo. Existencial, porque no estamos hablando nosotros de algunos, ¿cierto? No de toda la totalidad. Muy bien. Decir que ya tenemos claro y ya comenzamos podemos hacer el desarrollo de nuestro ejercicio número 1 para aquellas personas que no han empezado. Despejamos dudas e inquietudes, por favor. Entonces, de igual manera, ahorita preguntamos a ver qué otras dudas tienen sobre el desarrollo de ese ejercicio número 1. Entonces, ahorita nos vamos lo que es, teniendo ya claro sobre esas cuantificadores, ahora para ese ejercicio número 2 lo que tenemos que tener claro son sobre las proposiciones categóricas. Ya sabemos que es una proposición, ¿cierto? Sabíamos nosotros desde nuestra tarea número 1 que hablábamos nosotros sobre esa parte que nos decía nosotros que teníamos, ¿cierto? Desde tarea 1, que explicábamos sobre esa proposición que podía ser verdadera, que podía ser falsa, pero que no podía ser, ¿cierto? A la vez las dos cosas, ¿cierto? Que esa oración, que esa pregunta, que esa frase, ¿cierto? Que nosotros la llamamos, en ese caso, en esas proposiciones categóricas o declaración categórica, también es un enunciado, ¿cierto? Que afirma o niega. Siempre vamos a hablar sobre esas proposiciones que nos va a decir afirma o niega, ¿cierto? Que todos o algunos de los miembros de una categoría, ya sea el sujeto, están incluidos en otra que va a ser el predicado, ¿cierto? Porque siempre nosotros hablamos de proposiciones que tienen un sujeto y que tienen un predicado. En este caso y en ese contexto también vamos a indicar lo mismo. Vamos a decir si afirma o niega. Pero en este caso hay que tener algo muy importante, que estamos hablando también sobre esos cuantificadores que nos está indicando a nosotros, ¿cierto? La cantidad, ¿cierto? Hay que tenerlo muy claro. Entonces, vamos a obtener y vamos a revisar esos ejemplos que tenemos. Dicen, ningún planeta es hemisférico. Algunas motos BMW no son fabricadas en Alemania. Podemos observar, ¿cierto? Que en nuestra proposición categórica, nosotros ya tenemos aquí adicionalmente ese cuantificador, ningún, ¿cierto? Planeta, estamos hablando del planeta que sería el sujeto, ese esférico sería la acción que tiene el planeta, ¿cierto? Que sería el predicado. Igualmente para algunas motos BMW no son fabricadas en Alemania. Entonces vamos a identificar, ¿cierto? El tipo de enunciados que tenemos con ese sujeto y ese predicado, ¿cierto? En este caso, vamos a encontrarlas nosotros en unas proposiciones categóricas. Antiguamente las llamábamos como esa teoría, ¿cierto? Tradicional que tenemos de la lógica sobre la parte de la aristotélica. En este caso, hay que tener muy en cuenta lo que es el sujeto y el predicado, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, aquí vamos a ver un esquema, que es lo que ustedes tienen allá también en su ejercicio número 2, un esquema que hace parte de esas proposiciones categóricas que hay que tenerlas muy claras, estudiantes. Identificar cada uno de ellos para poder validar esa proposición categórica es principal en el objetivo de ese desarrollo de ejercicio número 2, ¿cierto? Teniendo en cuenta, pues ya sabemos y tenemos claro que el cuantificador, ¿cierto? Determina la cantidad, ¿cierto? La proposición que refiere, ¿cierto? Del sujeto, la cantidad, si son todos los sujetos de un conjunto o si es una parte o algunos de ese mismo, ¿cierto? De elemento del conjunto que se vaya a hablar. Ya sabemos que siempre vamos a encontrarlos con esa frase de todos, algunos, ningunos, que nos está cuantificando la cantidad que hay en esa proposición. El sujeto, pues, es el individuo, las cosas en las que se va a tratar, ¿cierto? En este caso, la proposición. La cópula, ¿sí? Aquí encontramos nosotros algo muy importante en esa cópula, es decir, que es el lazo, es el enlace, es el verbo que une tanto el sujeto con el predicado. Aquí tenemos muchas inconsistencias porque a veces no tenemos bien claro eso y cometemos errores. Entonces, porque ¿qué pasa? Él tiene la función de llevar a cabo, ¿sí? La relación entre que hace el enunciado, tanto la relación que tiene el sujeto con el predicado, la acción que va a hacer. Entonces, tener muy en cuenta en eso. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que les quede un poco más claro. Y el predicado, pues, es lo que se afirma o se niega el sujeto, la acción que va a hacer en ese momento que se aplica la proposición.
Tenemos aquí ya un ejemplo, dice, ningún político es corrupto. ¿Qué pasa? Se identifican con colores, ¿qué nos quiere decir que ningún? Pues estamos hablando de un cuantificador. Político, estamos hablando de quién? Pues del sujeto, que es el que vamos a hablar, ¿cierto? El individuo. La cópula, ¿cierto? Es decir, es el lazo, ¿cierto? El que une tanto al, perdón, tanto al sujeto como al predicado, es. Y corrupto, pues, es el predicado, ¿cierto? Lo que afirma o lo que niega o la acción que está haciendo, en este caso el sujeto, que es el político. Entonces aquí podemos observar otro, que en este caso tenemos traemos aquí a colación las proposiciones anteriores, nos dice algunas, cuantificador. Motocicletas de BMW, que es el sujeto, ¿cierto? Lo que vamos a hablar, ¿cierto? No son, mire que aquí ya tenemos no son, que es, ¿cierto? La cópula. No son. ¿Y por qué, profe, no solamente son? No, porque es que ¿cierto? El enlace que ella tiene para la acción que va a hacer, ¿cierto? En este caso, el sujeto con el predicado nos está indicando que está con negación. Entonces, automáticamente yo la debo de tomar. No puedo solamente dejar son, porque yo aquí ya puedo mirar mi cualidad que tengo aquí en esta proposición categórica, que es negación, y es principal para identificar nosotros cuando hablamos de esos cuantificadores, cuando hablamos de esa capacidad que tenemos, que sí es existencial, con negación, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que tenerla muy clara. Y fabricados en Alemania, pues ya sería el predicado. Hay que tener también muy claro, ¿sí?, que las proposiciones categóricas son afirmativas cuando el predicado es compatible con el sujeto, ¿sí? Y negativas cuando el predicado no es compatible con el sujeto, y eso lo vamos a ver ahora. También hay que tener claro que las proposiciones categóricas, como yo decía, hay que tener una coherencia cuando nosotros transformamos a ellas con esos cuantificadores, los observamos y vamos a hacer como ese enlace cuando hablamos de singulares o particulares, cuando se refiere a un o a algunos elementos de la clase del sujeto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de singulares, ¿no? Universal, cuando se refiere a todos, ¿sí? Dicho desde el comienzo, cuando hablamos de todos los elementos de la clase del conjunto. Entonces, teniendo en cuenta eso, por favor me colaboran con los micrófonos, gracias. Singulares o particulares cuando se refiere a un o a algunos elementos, ¿sí?, de la clase de ese conjunto, y universal cuando se refiere a todos los elementos. Traemos a colación algo muy importante porque existe un cuadro de clase de proposiciones categóricas donde utilizamos lo que es el sujeto y el predicado como símbolos, y estas son esenciales nosotros para poder llevar nosotros a cabo, ¿cierto?, en este caso, en nuestra tarea o nuestro ejercicio número 2. Hay que tener en cuenta también, apreciados estudiantes, que esa tablita también se le dan a ustedes en sus insumos para que lo tengan muy en cuenta. ¿Listo? Este sería el tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. ¿Sí? ¿Me colaboran con los micrófonos, por favor? Gracias. Freddy, ¿tienes alguna inquietud? ¿Necesitas hablar en ese momentico alguna inquietud tuya? Bien, profe. Creo que eso lo Bueno, entonces, como decíamos, existen 4 clases de proposiciones categóricas, los cuales vamos a utilizar lo que son el sujeto y el predicado como símbolos, ¿sí? Y entonces ellas las llamamos de la siguiente forma. Tenemos 4 tipos, tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Principal, nosotros poder tener claridad sobre esas clases de tipos de proposiciones categóricas. En nuestra declaración que nos dice, como nos dice que utilizamos el sujeto y el predicado, entonces en esas declaraciones cuando hablamos de tipo A, todo sujeto es predicado, tiene la acción, lo que decíamos anteriormente, ¿cierto? Todo ese es predicado, aplica en el sujeto con el predicado. La cantidad, me está haciendo universal. ¿Por qué, profes, la cantidad? Porque estamos hablando de todo ese es predicado, universal. La calidad, ¿qué nos está indicando aquí? Que nosotros tenemos una calidad, ¿qué? Afirmativo, ¿cierto? Porque no dice todo ese no es P, nos dice todo ese es P. Estoy declarando que el sujeto aplica para el predicado, ¿cierto? Que es universal porque está con su cuantificador que nos está diciendo que es todo, y
que es una calidad, una cualidad afirmativo, ¿cierto? Porque no hay negación en ninguno, ni en tanto en sujeto ni como en su predicado, que es la acción en la que va a ser el sujeto. Cuando hablamos de tipo E, nos está diciendo ya desde aquí que es ningún SSP, ¿sí? Ningún sujeto es predicado. Mire que ya aquí no tenemos algún verso a lo que hablábamos de todo, ¿cierto? Él sigue siendo la cantidad universal, porque estamos hablando de ningún, de la totalidad. Ningún sujeto es predicado, ¿cierto? La calidad ya viene a ser negativa, porque aquí sí ya nos están indicando desde ahora, desde el comienzo, que es ningún, no hay nada, ¿cierto? Tenemos el de tipo I, que nos dice algún SSP, ¿cierto? Cuando hablamos de algún, que hablamos nosotros de existencial, ¿cierto? En ese tipo, en esta clase de proposiciones estamos hablando de algo particular, ¿cierto? Particular, ¿sí? Y la calidad es afirmativa. Algún SSP, algún sujeto es predicado, algunos de esas cantidades, ¿cierto? Entonces, particular, afirmativo. Y de tipo O, algún S no es P, ya estamos hablando de algo particular, ¿sí? No es universal, es particular porque estamos hablando nosotros de ese cuantificador de algún, ¿cierto? De ese existencial, donde nos dice que ese, el sujeto, no es predicado. ¿Y qué es al momento de decir no es? Pues es negativo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de universal negativo es ningún S es P, y cuando hablamos de particular negativo, algún S no es P. ¿Bien? Entonces hay que tener muy claro esas 4 clases de proposiciones categóricas donde utilizamos nosotros tanto el sujeto como el predicado. Y con esa tipo, cada una de ellas, identificación principal para poder nosotros llevar ya el contexto y poder graficar en nuestro cuadro de oposiciones, que vamos para allá. Entonces, en ese orden de ideas vamos a tener unos ejemplos. Vamos primero a identificar esas proposiciones categóricas que nos dan, en cuál de ellos se puede clasificar. Ya tenemos la proposición P, que dice ningún médico es especialista. La proposición Q, que dice algunos médicos son especialistas. Podemos observar nosotros que tenemos cada una de ellas sus expresiones de cuantificador, dice ningún. ¿Ya? Aquí observamos que es ningún médico es especialista. Algunos médicos son especialistas, o sea, automáticamente, ¿cierto? Al definir la estructura de las proposiciones categóricas, nos dan una tabla y hay que completar esa tabla. Entonces, a ese momento, entonces nosotros miramos, la tabla está dividida en 6, ¿cierto? En 6 columnas. Entonces, en el cual están las proposición, en este caso hay que identificar, estamos hablando de P, pues vamos a hablar primero de P y luego de Q. El tipo de proposición, 7 tipo A, tipo E, tipo I, tipo O, que es para esto, la identificación, cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es la cópula y cuál es el predicado. Para eso la identificación de cada una de ellas que hicimos anteriormente. Entonces, vamos a empezar con esa proposición P. Entonces, nos dice que el cuantificador de ella es ningún. ¿Cuál es su sujeto? Pues estamos hablando de ¿quién? De los médicos, ¿cierto? Ningún médico. ¿Cuál es la cópula? Pues es el enlace, ¿cierto? Que tenemos tanto del sujeto hacia el predicado, pues es. ¿Y cuál es el predicado? Pues es la acción que son los especialistas. Ahí tenemos. Me identifican a mí que cuál es el tipo. Entonces vamos primero que todo a identificar a Q primero para luego identificar al finalizar el tipo. Tenemos a Q, me dicen lo mismo, ¿cuál es el cuantificador? Ya ahí me cambia porque son algunos, ¿cierto? Algunos. Ya identificamos quién es el sujeto porque habla del mismo, que es el médico, pero la cúpula son, que habla porque hablamos de algo no singular, sino plural, ¿no? Predicado, pues es un especialista. Ahorita sí, con nuestra identificación de universal afirmativo, universal negativa, particular afirmativa y particular negativa tipo O, I, E y A, vamos a identificar a cuál hace referencia a cada una de ellas. Al decir ningún médico es especialista, ningún, ¿cierto? Entonces, identificamos nosotros universal negativa, ningún SSP, mira, y es de forma que E. Entonces, automáticamente lo que hago es colocar el tipo, E. Luego dice, algunos médicos son especialistas, algunos, entonces todo no es, ningún ya lo tenemos, algún, mire, algún SSP, algún sujeto es predicado, ¿cierto? Entonces viene a ser particular afirmativa. ¿Qué tipo es? Tipo I. Automáticamente lo que hago es completar mi tabla, tipo I.
Eso es lo que hay que hacer en ese ítem número 2 para identificación nosotros de esas proposiciones categóricas y su clasificación. Luego nos dice, vámonos para el cuadro de la oposición. ¿Qué es eso, profe? Pues es un esquema mediante el cual se estudian las relaciones formales entre dos diversos tipos de juicios aristotélicos, entre el A, E y O, ¿sí? Considerando cada juicio con términos idénticos. ¿Qué pasó? Como anteriormente nosotros hablábamos de quién, en el tipo E, dice ningún médico es especialista, yo lo que hago es identificar aquí, ningún SSP, entonces identifico, ningún médico es especialista. ¿Qué me decía anteriormente? Me decía, algunos médicos son especialistas, ya sabía que era de tipo I porque lo identifiqué, entonces automáticamente lo que hago es revisar dónde está ese tipo I, me dice que es el particular afirmativo, entonces algunos médicos son especialistas. Como podemos observar, va de E hacia I, ¿cierto? Aquí la flechita nos va indicando a nosotros qué es cada uno y a qué tipo de proposiciones vamos a llegar, ¿cierto? Entonces, automáticamente yo digo, ningún SSP, ningún médico es especialista, y algunos médicos son especialistas, algunos S son P. Automáticamente yo reviso cómo me está indicando a mí cada una de las flechas, ¿cierto? Y me está diciendo que son contradictorios, porque es lo que me está identificando aquí, ¿sí? Entonces, ya en ese orden de ideas yo puedo identificar que según el cuadro de la oposición, pues esas proposiciones categóricas son contradictorias. ¿Y por qué, estudiantes? Porque obviamente en esa proposición Q me decía ningún médico es especialista, pero en la proposición se me decía algunos médicos son especialistas, ¿sí? Entonces, en P, ningún médico, y en Q, algunos médicos, ¿cierto? Entonces, hay algo que es contradictorio, porque en una dice que rotundamente no hay ningún médico, pero en la otra me dice que hay algunos. Entonces, por eso, ese esquema, ¿cierto? Estudia las relaciones, ¿cierto? De esos tipos de juicios. Entonces, entre A, E y I, pues serían contradictorios. Entonces, vamos a ver un pequeño ejemplo sobre ello también. Nos dan una pareja de argumentos incompletos y el estudiante deberá establecer una estructura en el cuadro también dado. Hay que determinar si el tipo de proposición es A, E, I o para dar cada proposición categórica. Y por último, pues establecer entre las relaciones dadas, si son contradictorias, si son su contraria, su alterna, ubicándolo pues en el cuadro de oposición. Ejemplo, nos dicen todos los automóviles son consumidores de gasolina. Y Q, ningún automóvil es consumidor de gasolina. Nos dan la estructura. Ese es el cuadrito que a ustedes les va a aparecer allá. Automáticamente lo que debo de hacer es identificar cuál es el cuantificador, el término sujeto, la cualidad o cúpula o el término predicado. Identificando que aquí pues en la primera columna siempre va a ir lo que son las proposiciones. En este caso vamos a hablar de P y en este caso de Q. Cuantificador de P, ¿cuál sería? Automáticamente ya podemos observar que es todo, ¿cierto? Oh. Término sujeto, pues, ¿de quién estamos hablando? De automóviles, ¿cierto? La cualidad o la cópula, ¿cierto? Son, que es el que va a unir tanto al sujeto como al predicado, y el término predicado, consumidores de gasolina. Para identificar a Q, pues ya sabemos cuál es el cuantificador, ¿cierto? Ningún. El término sujeto, estamos hablando de lo mismo, que es el automóvil. Ya la cualidad cúpula nos cambia porque ya no es son, sino que es, ¿cierto? Y su término predicado, consumidor de gasolina. Así de fácil es nuestra clasificación a llegar a esa estructura solicitada, a esos 5 términos. Entonces, identificando eso, tanto a P y a Q, ya mirando su cuantificador y su cualidad, ¿cierto? Entonces, nosotros nos toca que identificar a cuál pertenece. Entonces, ya decimos nosotros que todo ese es P, ¿por qué? Porque tenemos un cuantificador, ¿cierto? Es universal y su cualidad o la cúpula nos dice que son, es decir, que todos esos sujetos, todos esos automóviles, en este caso que estamos hablando de los automóviles, son consumidores de gasolina. Entonces sería universal afirmativa. Y ya para ningún, que sería para Q, ningún es igualmente, no tenemos ninguna negación, pero automáticamente aquí en la cópula, pero aquí en cuantificador dice que ninguno. Entonces estaríamos hablando de algo universal, ¿cierto? ¿Cierto? Pero negativa, porque ya nos están diciendo desde el comienzo que es ningún SSP, ningún sujeto es predicado. Me están diciendo que ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, identificando cada uno de ellas, teniendo en cuenta
a cuál tipo pertenecía, cuantificador universal A, cuantificador universal a E. Entonces, automáticamente lo que lo hacemos es llevarlo al cuadro de la oposición y lo graficamos, tipo A, tipo E. ¿A qué hace referencia a él? Pues nosotros podemos observar que las proposiciones dan contradictorias. ¿Por qué? Porque en una dicen todos, automáticamente, y en otra dice que ninguno. Dice que todos los automóviles son consumidores de gasolina, ¿cierto? Pero en la otra nos dice que ningún automóvil es consumidor de gasolina. Entonces, por lo tanto, son proposiciones categóricas contradictorias según lo que nos indica a nosotros el cuadro de la oposición. Eso es lo que tienen que hacer ustedes en ese ejercicio número 2. Ahorita vamos a realizar, bueno, antes de hacer eso, que sería lo último, quiero llevarles a ustedes a indicarle, recordarles a ustedes o a los que no han ingresado o a los que tienen inquietudes, dudas, que sé que son muchas porque han preguntado mucho por el foro, en el caso mío y mis estudiantes, y por el chat del grupo Teams, sobre ese ejercicio complementario. Profe, ¿qué es lo que hay que hacer en ese ejercicio complementario? ¿Ok? Recordarles a ustedes que ese ejercicio complementario es muy importante porque son 20 puntos que tenemos de nuestra tarea. Es asistir a un evento de la escuela, ¿sí? Cada uno de ustedes debe participar de forma presencial, sincrónica o asincrónica. Ojo, aclarando ahí. Ustedes pueden participar. Profe, es que yo no puedo ir. No, ahí por eso me dicen sincrónica o asincrónica. Hay unos enlaces, a ustedes hacen una inscripción, en esa inscripción envían enlace para que se puedan conectar y ahí tienen que ustedes asistir, ya sea una conferencia, una charla, un taller, un congreso, ¿sí? En relación a las matemáticas aplicadas en ingeniería, aunque ahí ya a ustedes se les enviaron unos enlaces también en cada uno de los, bueno, en ese caso de los foros, ¿cierto? Desde el comienzo, la apertura inicial, se enviaron a ustedes un enlace donde ustedes pueden encontrar, ¿sí? Esos eventos para que se vayan programando. Recordarles a ustedes que nos quedan 13 días estudiantes. Entonces la idea es que se programen. De igual manera se les ha enviado por ahí notificaciones. Creo que ya directores de curso han enviado también la aclaración a este encuentro para que ustedes puedan ingresar y hacer partícipe porque tienen, ¿sí? Ustedes tienen que cumplir unos ítems a desarrollar. No es solamente asistir y que presentó el pantallazo de que asistió al evento. No. Tienen que hacer ustedes responder a unas preguntas, ¿cierto? De ese ejercicio complementario, ¿sí? Socializarlos en nuestra tarea, como que nombre del evento, nombre del expositor. Si el evento son con varios expositores, pues el nombre del expositor que más le llamó la atención o el principal. ¿Cuál es el objetivo de ese evento en el que usted asistió? ¿Qué aprendizaje obtuvo de las actividades realizadas en ese evento? Sí, ahí nos dicen a nosotros y nos determina que debe ser un resumen de mínimo de 200 palabras, máximo de 300 palabras, ¿sí? Y fuera de eso hay que adicionar 3 pantallazos en donde se evidencia que usted participó, ¿sí? Ya sea de forma sincrónica o asincrónica a la conferencia, ¿sí? A la charla o a lo que ustedes vayan indicando, que sea un evento, ¿sí? Entonces, por favor, revisar esos correos, revisar esos foros donde se ha hecho énfasis y aclaraciones. Creo que el día de hoy les llegó a ustedes un mensaje sobre esa aclaración, a esa asistencia al evento para que puedan desarrollar en esa tarea. Recordarles también a ustedes que tienen espacios disponibles, ¿sí? Importantes para que ustedes tengan dudas e inquietudes fuera. Ojo, son espacios fuera de su docente tutor, ¿sí? La profe Angélica tiene su grupo Teams, tiene su grupo, ¿sí? Su grupo Teams, entonces ella también atiende a sus estudiantes. Ojo, no es que van a ir, ella no es que yo como la estudiante, la docente o el tutor me envió para sesión de tutor en línea porque ella no puede. No, ojo, como siempre hay, ¿cierto? Hay algo que tenemos que ir mirando, estudiantes, contáctese con nosotros como tutores, mis estudiantes, dudas e inquietudes, coméntame, si no quieren hacerlas por el grupo, por interno. Profe, no entiendo eso, profe, ¿me puede aclarar eso? Con mucho gusto, tenemos estos espacios y no pueden participar, entonces internamente, si les da pena participar en el grupo, entonces la hacen por interna, con mucho gusto podemos hacer y programar, ¿cierto? Porque eso es lo que hacemos, programar esos espacios para aclarar dudas e inquietudes que tengan sobre cualquier cosa, temática, ejercicio específico, algo
con mucho gusto. Si no pueden, tenemos nuestras opciones de sección en tutor en línea. Ahí nos dicen los martes de 9 a 12, los jueves de 4 a 7 y los sábados de 9 a 12. ¿Sí? Están los enlaces también. ¿Dónde está todo eso? Donde ustedes pueden dar clic e ingresar de inmediato. En los foros, en los grupos de Team también se han enviado. Entonces, que revisemos, por favor. Esas sesiones son muy importantes. Obviamente, también vayan a llegar y van a dar un punto específico que no entiendan. No es que, no, profe, es que no sé qué es lo que tengo que hacer con la tarea. Ojo, porque la idea de esos espacios es que ustedes lleguen ya con su duda e inquietud específica. ¿Sí? No es que allá le van a ayudar a hacer el trabajo. No. Allá es para despejar dudas e inquietudes de algo específico que usted tenga sobre la temática o sobre un ejercicio como tal. Igual tenemos ya en este último, porque ya hace poco fue que nos dieron ese privilegio, pero tenemos una monitora del curso, ¿sí? Michelle, ahí tenemos. También está esa información en los grupos y también está esa información en cada uno de los foros. Así es que revisar, ahí está su número telefónico, ahí está el horario de ella, dice lunes a viernes de 2 a 6 p.m. También están los enlaces donde ustedes pueden ingresar, ella les envía también un material muy didáctico, muy chévere, entonces revísenlo y está también, ¿sí? El link donde ustedes la pueden ingresar, pueden encontrar a ella para hacer esa asesoría. Entonces, por favor, revisemos porque información y espacios dispuestos para ustedes tenemos, estudiantes. No es que cuando al momento que ya entregan la tarea, no, profe, que yo no entendí nada. Tenemos muchos espacios para que ustedes puedan hacer partícipes y poder pues lograr con éxito el desarrollo de nuestra actividad. Bueno, entonces por ahora vamos a evaluarnos, vamos a ver un jueguito, ¿sí? Que es muy bueno, espero que todos participemos para poder lograr, ¿sí? Quiero la participación de ustedes. Vamos rápidamente porque es que tenemos algo muy importante. Mi profe, ¿será que lo realizamos o dejamos que los estudiantes se unan a la web? Porque ya miro que son las 7:02. Profe. Hola, profe. La web conferencia no es hoy, profe. ¿No es hoy? ¿La aplazaron? No, profe, la web fue el 30. Y la otra web es el 7, si mal no se permite, ya le confirmo. ¿Verdad que sí? Que nuestros estudiantes nos pertenecen a esta zona, ¿no? Ok, muy bien. Listo. Entonces vamos a ir a hacer un pequeño jueguito, ¿sí? Y espero que ustedes, por favor, estén muy atentos, ¿sí? La idea es que participemos. Entonces, vamos a empezar. Esto es un quiz. Entonces, sobre esos conocimientos que tuvimos previos sobre esta actividad que acabamos de realizar. ¿Sí? Entonces espero que por favor todos participemos. En nuestra primera pregunta dice, si se tiene la proposición categórica, todos los números enteros son números positivos, ¿cuál es el cuantificador? ¿Los números enteros, todos o son? ¿Cuál será la respuesta correcta, estudiantes? Si se tiene proposiciones categórica P, todos los números enteros son números positivos. ¿Cuál es el cuantificador de esa proposición, estudiantes? ¿Los números enteros, todos o son? ¿Qué dicen? ¿Qué responden, mi profe? Está respondiendo que todos, profe. Bueno, muy bien. Nuestro cuantificador, que es el que nos está indicando cuál es la cantidad, ¿cierto? Que tenemos nosotros en ese. Muy bien. Nuestra segunda pregunta. Dentro de la siguiente proposición categórica, ¿cuál es la cualidad o cúpula? Dice, algunos, nuestra proposición P, dice, algunos cursos de la UNA no tienen un director de curso. ¿Cuál será esa cualidad o cúpula? ¿Tienen un director de curso o no tienen? ¿Cuál será en este caso? Recuerden que esa cualidad o cúpula es el enlace, ¿cierto? Es la unión que hace tanto al sujeto como al predicado y hace que tenga sentido esa proposición categórica. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuál sería? ¿Tienen o será un director de curso o será no tienen? ¿Qué dicen? Estimados estudiantes, pueden abrir el micrófono si están interesados en participar.
La idea es que eso sea muy interactivo. La profesora les consulta cuál sería la respuesta adecuada para la cópula. ¿Tienen un director de curso o no tienen? Tienen. Tienen. Por ahí se entienden. Mira lo que nos dice la proposición. Algunos cursos de la UNA no tienen, mire. Hay que tener en cuenta que en ese caso, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de esa cualidad o esa cúpula, es lo que une tanto, en este caso, que sería el sujeto, que sería los cursos de la UNA, ¿cierto? Con un director. Pero mire que está con negación, dice, no tienen. Entonces, automáticamente nos toca que identificarla, ¿sí? Entonces, no puedo decir que tienen porque ya está aquí con su negación. Entonces, sería no tienen, para tener claridad en eso. En nuestra tercera pregunta dicen, una proposición categórica de tipo E corresponde a A. Recordarles a ustedes, ¿cierto? Recordarles a ustedes cuando hablábamos de tipo A, tipo E, tipo I, tipo O, ¿sí? Ese tipo E, ¿qué era? Universal, ¿qué? Ahí nos dicen, ¿será un cuantificador universal y cualidad negativa o será un cuantificador particular y cualidad afirmativa o será un cuantificador particular y cualidad negativa? ¿Qué nos decía esa proposición tipo E? Señora. Universal. Universal, sí, universal, ¿qué? Negativo. Negativo, ¿cierto? En ese caso nos dice que es un cuantificador universal y su cualidad es negativa. Muy bien. Luego nos dicen esa pregunta número 4, si una proposición categórica tiene cuantificador universal y cualidad afirmativa, ojo, ¿de qué tipo es? ¿Será que es de tipo A, tipo I o tipo E? Cuando nos dicen que es una proposición categórica A, muy bien, universal y cualidad afirmativa, muy bien. En esa pregunta número 5 dice, según el cuadro de oposición, recuerde el cuadro que teníamos allá, una proposición categórica es de tipo A y otra es de tipo I. ¿Serán proposiciones qué? Su contraria, subalternas o contradictorias. ¿Qué tipo serían? Recuerden el cuadrito donde colocábamos cada una de ellas y mirábamos la flecha donde nos indicaba. En el chat les coloqué el cuadrito, pueden observarlo. Eso. Observémosle, por favor, muchas gracias, profe. Identificamos si es, cuando hablamos de tipo A y la otra es de tipo I, entonces, ¿qué serán? Subcontrarias, subalternas o contradictorias. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Brigitte Paola nos contesta subalternas. Subalternas. Ay, la hice yo. Muy bien, sí, señora, sí son subalternas. Muy bien. Bueno, en esa pregunta número 6 dice, de las siguientes relaciones entre proposiciones categóricas, ¿cuál corresponde a proposiciones contrarias? Contrarias, ojo, tipo A y tipo E, tipo A o tipo I y tipo O. ¿Cuál de ellas nos lleva a esa contrariedad? Según el cuadro que la profe les envió por el chat, revisemos. ¿Cuál nos lleva a esas proposiciones contrarias? Ay, tipo E. ¿Tipo qué, perdón? Tipo A, tipo E. Correcto, muy bien. Luego nos dice, ¿cuál es la relación entre las siguientes proposiciones categóricas? Proposición P, todas las universidades del país son en modalidad virtual. Algunas universidades del país no son en modalidad virtual. ¿Qué nos quiere decir? ¿Son subalternas, contrarias o contradictorias? Miren lo que nos está indicando en P. Todas las universidades, todas. Ya nos está indicando el cuantificador que todas. Y en Q nos dice algunas universidades. ¿Qué serán? ¿Contradictorias, subalternas o contradictorias? Tener en cuenta nuestros cuantificadores. Todos, algunos, pero dice no son, ¿cierto?
y todas las universidades son. Entonces, ¿qué nos viene a decir que son? Bueno, teniendo en cuenta eso, ¿cierto? Tenemos todas son, ¿cierto? Y algunas no son, podemos observar al momento que identificamos todas, ¿cierto? Es universal, afirmativo, y algunos, pero tenemos existencial, ¿cierto? En este caso, pero no son, pues sería negativo. En este caso seríamos, ¿qué? Contradictorias. ¿Listo? Para la pregunta número 8 dice, en la siguiente proposición categórica, ¿cuál es el término predicado? P, algunos estudiantes de la UNA viven en zonas rurales, entonces, ¿cuál es el término predicado? ¿Será viven en zonas rurales o estudiantes de la UNA? ¿Cuál sería? ¿Cuál es el término predicado de esa proposición? P. Recordemos, apreciados estudiantes, que predicado es lo que se está diciendo del sujeto, lo que está haciendo el sujeto o lo que describe el sujeto. Entonces, ¿cuál es? ¿Será viven o será en zonas rurales? Viven en zonas rurales. Muy bien. En nuestra pregunta número 9, ¿cuál de las siguientes relaciones entre proposiciones categóricas no corresponde una relación de subalternas? Tipo I, tipo E, tipo A, tipo I, tipo E, tipo O. Revisen el cuadro que le envió la profe por el chat y miremos cuál no corresponde a una relación de subalternas. Teniendo en cuenta que tenemos como 3 en ese orden de ideas que son subalternas, ¿no? Entonces, ¿cuál no corresponde a ese? ¿Tipo qué y tipo quién? ¿Será tipo I, tipo E? ¿O será tipo A, tipo I? ¿O tipo E y tipo O? ¿Cuál de esas no son subalternas? Nos lleva a esa relación. Bueno, en ese orden de ideas tenemos tipo E y tipo O. Nos contesta tipo I con tipo E. Muy bien, sí señora, porque tipo E con tipo O nos lleva a subalternas, tipo A y tipo I nos lleva a subalternas, pero en cambio tipo I y tipo E nos lleva a contradictorias. Muy bien. La siguiente proposición, ya la última pregunta categórica, ¿a qué tipo corresponde? Todos los caleños no bailan tango. Nuestra proposición P. Todos los caleños no bailan tango. ¿A qué tipo corresponde? Particular afirmativa, universal negativa o universal afirmativa. Revisemos, ¿cierto? Ese cuantificador y esa cualidad cúpula que tenemos ahí. ¿Qué nos identifica? ¿Será? Brigitte también nos participa, nos dice que... Sí, Charit quiere participar. Charit, cuéntanos. Universal negativa. Universal negativa. Y Muy Brigitte bien, también nos contesta igual. Muy bien, eso estudiante, porque tenemos ese cuantificador que dice todos, que es universal, y negativa porque nos dice que no bailan, tenemos, ¿cierto? Universal, negativa. Muy bien, listo estudiantes, eso es lo que teníamos para esta noche de hoy. Dudas, inquietudes, preguntas que tengan, además, con mucho gusto los escuchamos. Profe, el link de la asistencia de la webconferencia que es de la actividad del evento, ¿eso lo van a enviar por los correos o ya lo enviaron? Ya está en el Charit, ¿sí? Esto ya en nuestros foros ya está ese enlace donde ustedes pueden encontrar los eventos. Sí, señora, ya se ha compartido. Se compartió en el primer mensaje de apertura del foro. Ahí está el enlace, ¿sí? De igual manera se ha compartido por el grupo Teams, también en mis grupos yo lo he compartido, creo que la propia Angélica también se compartió ya ese enlace para que ustedes puedan ingresar y revisar a cuáles ustedes pueden asistir. Según, y también aclararles que nuestros directores, todos los directores enviaron hoy un mensaje a los correos internos para que lo revisen, donde les aclaran lo que deben hacer respecto a ese ejercicio complementario y los enlaces de los eventos próximos que están asociados
a esta unidad número 3, en la que ustedes deben participar con un ejercicio complementario de la participación de alguno de los eventos de matemáticas o ingeniería aplicada a cualquier campo. Así es. Lo mismo que les dije al comienzo, ¿sí? Hace rato. Revisar muy bien sus correos, la información que le enviaron los directores de apoyo. De igual manera, en el enlace que nosotros dejamos en los foros, ustedes pueden ingresar y ahí también ven las fechas y cada uno de los eventos en los que ustedes pueden ser partícipes. ¿Qué otra duda tenemos? No, profe, no se han manifestado ninguna otra duda, pero con respecto también a este mismo ejercicio, de hecho, se les ha compartido el próximo evento que está en Cibertest Women, que está del 8 al 10 de mayo, y en el chat de Teams se les compartió el enlace de inscripción, la programación y bueno, todo el tema asociado a la invitación. Entonces, para que por favor se inscriban y hagan parte pues de ese evento, también les va a servir tanto para su formación académica como también para registrarlo allí en el ejercicio complementario. Así Profe, es. el del 8 Señora. es el mismo que usted, profe Angélica, el del 8 es el mismo que usted dijo para inscribirse. Sí, el que yo les envié el día de hoy, que está del 8 al 10 de mayo, es el Cibertest Women. Pero ese también está en donde uno también se inscribe para los CIPA, o ese es distinto. No, Charit, es que tu duda, ¿cuál es exactamente? ¿Es asociado al evento que tienen que participar para el ejercicio complementario o es asociado a la asistencia de este CIPAS? Es que en donde están, en donde uno se inscribe en los CIPA también hay uno del 8. Ya le digo cuál es. Ah, ok. El próximo Pero eso es para CIPAS. encuentro. Sí, el próximo encuentro CIPAS lo tenemos el día 8, que nos cae el día miércoles. Ese CIPAS es un CIPAS dinamizado por estudiantes. Charit precisamente es quien nos va a acompañar en ese CIPAS. Y claro que sí, en el campus se encuentra el enlace para que ustedes se registren, para que se inscriban y para que participen del CIPAS del próximo encuentro, que es el 8 de mayo. Pero ese es distinto a la actividad, ¿verdad? Al de la actividad. Correcto, sí señora, es distinto. Sí, en los encuentros CIPAS no están asociados a eventos que se crean desde la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería para fomentar diferentes tipos de conocimiento a través de simposios y demás. Por eso los otros eventos que se hacen parte del ejercicio complementario son eventos de matemáticas e ingeniería aplicadas a cualquier campo de acción. Esos son los que le compartió la directora el día de hoy en el correo, le compartió la aclaración de ello. Entonces, sí, no mezclar aquí, digamos que lo que son encuentros CIPAS o encuentros web conferencias o encuentros de CIPAS de primera matrícula no hacen parte de lo que serían los eventos que se están solicitando que participen ustedes, que son creados por las diferentes escuelas para el crecimiento académico en diferentes campos de acción. Bueno, bien, pues observamos que no hay más inquietudes, no tenemos manos levantaditas ni nada. Entonces, estudiantes, muchas gracias por su participación. Recordarles a ustedes que el día de mañana estaremos compartiendo la grabación, hacer participación dinámica en esos foros que tenemos de nuestra tarea. Recordarles que ya en nuestra última tarea, ¿cierto? Como tal, porque luego nos queda lo que es el momento final, que es nuestra prueba POT, nuestra prueba objetiva cerrada, que sería ya de los conocimientos que hemos nosotros adquirido durante el curso. Así es que participación, recordarles a ustedes, solamente nos queda ya 13 días para completar nuestra tarea número 3. Dudas, inquietudes, como siempre quedamos muy atentas con la profe Angélica por nuestros grupos, nuestro chat. Entonces estamos muy pendientes de ustedes. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias por todo. Que tengan feliz noche.